Hola, bienvenidos a su canal Levántate y Edifica. Mi nombre es Naidu y el día de hoy vamos a estar tratando el tema la importancia del nuevo nacimiento. Para esto vamos a tener como texto base lo que dice Juan 3 del 1 al 16. Vamos a leer lo que dice allí. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y vamos a leer ahora el famoso texto de Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Entonces, Nicodemo, un maestro religioso, como dice el texto acá, un respetado maestro judío, era Nicodemo. Se supone que Nicodemo entendía a la perfección todos los preceptos, toda la esencia de Dios, porque había leído la ley de Moisés, la conocía, la interpretaba, supuestamente. Entonces, este hombre ve que Jesús tiene algo diferente, ve que Jesús sí es lo que dice ser, porque los fariseos, Jesús en varias ocasiones les dijo que eran unos hipócritas, que eran unos falsos, y no en vano que hoy en día nosotros conocemos la palabra fariseo como traidor, hipócrita, falso, que muchas veces hablan con su boca una cosa, pero en su corazón, realmente en sus pensamientos, están pensando todo lo contrario o una cosa totalmente diferente. Entonces, no en vano que hoy en día digamos mucho fariseo, refiriéndonos a una persona falsa e hipócrita. Entonces, en la época de Jesucristo, el pueblo israelita tenía sus líderes y pues estos fariseos eran muy reconocidos por conocer y por saber la ley de Dios. Entonces, como una persona que conocía la ley de Dios a la perfección se acerca a Jesús y le dice que qué era, o sea, iba en busca de una respuesta que yo creo que ni él sabía cuál era esa respuesta. Y cuando Jesús le dice debes nacer de nuevo, él se sorprende porque él estaba pensando con su mente natural, con su mente que solamente le permite percibir las cosas que están a su alrededor, las cosas naturales, las tangibles, pero no estaba pensando con su mente espiritual, no estaba pensando con su espíritu, pues porque no había nacido de nuevo, porque su espíritu estaba muerto debido al pecado y no tenía vida en Cristo. Entonces Jesús le dice, ¿quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres ver el reino de Dios realmente? Nace de nuevo y nace del agua y del espíritu. Entonces Nicodemo se sorprende y dice, ¿cómo un hombre puede volver al vientre de su madre? Y pensando en lo natural, en lo tangible, en lo que puede percibir y razonar su mente. Y Jesús le está hablando de algo espiritual, invisible, que es mucho más poderoso que lo que nosotros podemos captar en lo natural. Porque las cosas invisibles, de las cosas invisibles nació lo visible y no viceversa. Pero pues debido al pecado y a la caída del hombre, es que tenemos más conciencia de lo que está a nuestro alrededor, de lo visible, que de lo invisible.
Entonces este líder religioso, digamos, es el primer tema, el primer punto que quiero abordar aquí. Hay muchos religiosos o muchas personas religiosas, pero realmente el ser religioso, el creer que tienes una vida correcta frente a Dios, no te da el mérito para entrar en el reino de Dios ni para nacer de nuevo. Lo que te da el mérito es realmente nacer de nuevo del agua y del espíritu y tener una vida genuina y verdadera y sincera delante de Dios. Entonces vemos aquí cómo Nicodemo, siendo un líder religioso, no conocía verdaderamente a Dios. Conocía a nivel intelectual la palabra de Dios, conocía las leyes judías, conocía la ley de Moisés, pero no conocía verdaderamente a Dios y la esencia por cual Dios había dado estas leyes y estos preceptos al pueblo de Israel. Entonces, acá se cumple lo que dice 2 Corintios 3:14, nos dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, eso es Pablo hablándole a los corintios, acerca de por qué muchos judíos o el pueblo judío tiene la mente enceguecida y todos aquellos que creen que por hacer obras o por creerse buenos bajo su propia óptica delante de Dios es que van a llegar al cielo o van a recibir o van a poder entrar a ese reino de Dios. Y no es así. Entonces ese es como el contexto de lo que está hablando aquí. Entonces dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que leen el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, ese velo es quitado, en él pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Jesucristo en ese momento le estaba dando una esencia y una revelación a Nicodemo que le explotaba la cabeza a Nicodemo. Entonces ese es el primer punto pues que quería tocar aquí, que realmente ese velo es quitado cuando creemos en Cristo y pues Nicodemo en medio de su orgullo espiritual y religioso que él creía tener, fue humilde porque reconoció que había algo diferente en Jesús y quiso acercarse y conocerlo y preguntarle directamente porque él vio las señales y no las podía ignorar, no podía ignorar los milagros y señales que Jesús hacía. Entonces por eso él decidió acercarse y conocer esto que hoy en día nos nutre y nos edifica a ti y a mí, y es el nacer de nuevo. Y Jesucristo en Juan 3:3 toca el punto, a menos que nazcas de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, y dice en Juan 3:5, dice, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Dos palabras fundamentales allí, el agua. Y esta agua no es el bautismo en agua como muchos creen o asemejan. Es mucho más profundo. Un bautismo en agua es simplemente la evidencia y la representación en público de algo que ya ocurrió en tu interior y es ese nuevo nacimiento. Pero antes de eso Dios debe circuncidar nuestro corazón y hacernos nuevos. Entonces, esta agua se refiere a un agua, es la misma clase de agua que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana en Juan 4:14, que le iba a dar a beber de un agua que ella nunca más iba a volver a tener sed. Y esa fue el agua que Jesucristo, es el agua que Jesucristo se refiere en este texto, ¿no? Es un agua literal hablando del agua natural que nosotros usamos para bañarnos, no es esa clase de agua, es un agua espiritual, es el agua de la palabra de Dios, como nos lo dice Primera de Pedro 1:23 y Efesios 5:26. Es una clase de agua, que es el agua de la palabra de Dios, que es la que nos nutre, que es la que llega a nuestro espíritu y le da vida junto con el Espíritu de Dios. Es a esa clase de agua que se refiere allí. Y dice la otra palabra importante del Espíritu. Entonces, bueno, acá hace o sea, compara el espíritu como el viento. Nosotros respiramos y muchas veces no nos hacemos conscientes de que estamos respirando, pero
tapas la nariz y te ahogas. Tú sabes que, que no puedes respirar y te haces consciente del aire cuando no puedes respirar. De resto, nosotros vivimos y estamos en nuestra vida cotidiana ignorando que tenemos un hálito de vida, que tenemos un viento que nos sopla y respiramos y es lo que nos permite vivir. Entonces Jesús compara el nuevo nacimiento en el espíritu con el viento, o sea, el viento sopla hacia un lado y otro, no sabemos de dónde viene y hacia dónde va, pero una cosa sí estamos seguros de que está ahí, de que ese viento sopla. Y y como para comprender un poco más de cómo ocurre esto en lo espiritual, porque no es posible explicarlo como dice ahí en el texto, no podemos explicar cómo una persona nace del espíritu, simplemente nace. Y bueno, parte fundamental de eso son dos pasos. Uno, el agua, que es creer en Jesucristo, creer en esa agua de vida, en esa palabra y en las buenas nuevas de salvación, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo con el punto 3, que es Jesús, esa base. Entonces, acá, como para comprender un poquito esta parte espiritual que es tan difícil de poder comprender y explicar, yo les quiero contar mi testimonio de cómo fue que yo nací de nuevo. Yo les había contado que hace 16 años, un promedio, ¿no? En años, que yo tuve un accidente que me dio una convicción de que me iba a morir y no tenía a Cristo, no sentía que me faltaba algo. Y fue allí donde Dios en su misericordia, en su gracia y en su amor me llevó a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero yo, en mi caso particular, yo no nací de nuevo en ese momento. Ese fue el inicio del recorrer del caminar cristiano para conocer a Jesús. Y hoy, en mi caso, 8 años después, pues porque en cada persona es diferente. Yo tenía el corazón endurecido en muchas áreas y entonces me costaba creer muchas cosas de la palabra y de lo que Dios hablaba en su palabra. Entonces yo duré en este caminar 8 años, pero todo lo que yo empecé a vivir empezó a ser, o sea, a llevarme hacia Dios cada vez más hasta que yo nací de nuevo. Entonces el primer paso fue haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Muchas personas quizás cuando lo aceptan hay un arrepentimiento genuino y pues nacen de nuevo. En mi caso no fue así, fue simplemente el inicio para empezar ese recorrido de nacer de nuevo. Entonces, 8 años después de yo haber hecho esa primera oración de fe que llamamos, de recibir a Jesús como Señor y Salvador, fue cuando empezó una búsqueda intensa en Dios, mucho más intensa. Entonces yo recuerdo que yo había acabado de graduarme de la universidad porque era mi sueño, mi gran sueño, porque para mí era difícil el poder alcanzar esto. Entonces cuando yo me gradué, he ahí que en el momento hubo un éxtasis y una felicidad, pero después de eso me volví a sentir igual de vacía. Entonces había algo más profundo que yo no había descubierto, que aún faltaba por caminar, un camino más allá. Entonces en esa búsqueda, disculpen, en esa búsqueda fue donde un día me encontré en mi cuarto de rodillas, reconociendo a Dios que había llevado mi vida a mi manera y estaba cansada de vivir mi vida a mi manera y quería un nuevo, algo nuevo, quería un nuevo estilo de vida, quería algo nuevo que no sabía que existía y que podía descubrir. Y recuerdo esa noche, fue un sábado en la noche, cuando realmente vino en mí como ese viento, como habla ahí la palabra, vino como una convicción de rendición total a Dios. Y fue allí en ese momento cuando yo verdaderamente nací de nuevo, cuando yo genuinamente vino convicción de pecado a mí, vino convicción de ya no querer seguir viviendo la vida a mi manera, sino ajustarme a la vida de Dios. Y recuerdo que yo le dije, Señor, me cansé de vivir la vida a mi manera y ahora quiero vivir la vida para ti. Cuando hubo esa entrega genuina a Dios, fue donde en mi caso yo nací de nuevo. Y creo que es un principio que independientemente de la situación que te haya llevado a nacer de nuevo, la clave o el principio aquí es una rendición genuina y completa de nuestra vida, de nuestra voluntad a Dios. Ahí es cuando uno pues nace de nuevo, pero pues solamente Dios y tú lo sabes en ese momento. ¿Y cómo sabemos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios?
Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios y es lo que te da la convicción que hemos nacido de nuevo. También 2 Corintios 5:17 que nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando somos hechos nueva creación en Cristo Jesús, las cosas viejas pasan y somos hechos nuevos. Bueno, me gustaría conocer sus testimonios, la manera como nacieron de nuevo y tienen realmente esa convicción en su corazón de que son nacidos de nuevo y pertenecen realmente a la familia de Dios. Y les quiero dejar el correo levántateyedifica19@gmail.com. Allí me pueden dejar sus comentarios, me pueden contar sus historias porque me parecería chévere también conocerlos a ustedes y conocer su historia de vida si se animan a tomarse el tiempo para escribir y para compartir conmigo su testimonio sería de mucha bendición para mi vida. Y también tengo otro testimonio de otra persona que una vez tuve la oportunidad de escuchar cómo fue su nuevo nacimiento y me impresionó mucho porque era un pastor que llevaba muchos años como pastor, enseñando en una iglesia y dirigiendo una iglesia. Y este hombre no había nacido de nuevo. Y él contó su testimonio de, pues él estaba en ese caminar en Dios, pero realmente no había nacido de nuevo. Entonces él contó pues una situación en particular que lo llevó a realmente confrontarse con su fe y a no seguirse engañando a sí mismo. Y toda esta situación desencadenó en que realmente él pudiera nacer de nuevo. Y él decía, o sea, yo sentí como un velo fue quitado y es que realmente yo no sé, es como la manera como uno lo puede describir mejor. Uno siente como un velo es quitado y uno realmente viene a ver la verdad, viene a nacer a una vida que aunque uno físicamente sigue siendo el mismo, en tu interior tú sabes que algo nuevo ha pasado en ti. Y eso nadie te lo quita y es una convicción que tú tienes porque es el convencimiento del Espíritu Santo en ti. Y entonces aquí, pues primero, o sea, el ser un líder religioso, el estar inclusive ser un pastor, no te da ese nuevo nacimiento, sino que lo que te da el nuevo nacimiento es realmente entregar una vida genuina y auténtica a Dios, no el conocer tanto a nivel intelectual su palabra, sino conocer su palabra realmente porque estamos interesados y comprendemos la esencia de lo que es la ley, de lo que es la gracia, de lo que es la cruz, de lo que es su palabra. Y aquí mucho cuidado también en el lugar en donde tú te congregas y donde tú confías tu vida espiritual, porque puede ser que estás con un ciego que guía a otro ciego, pues ambos van para el mismo hoyo. Entonces evalúa tú eso. Si primero, si tú eres nacido de nuevo, si no, ten allí una conversación seria con Dios, porque esto es muy importante para tú realmente poder entrar al reino de Dios. Y segundo, ten cuidado de dónde te estás congregando y que las personas que están dirigiendo, el pastor que está dirigiendo, el pastor terrenal que Dios ha escogido para guiar tu vida, realmente sea alguien nacido de nuevo, que realmente te guíe a la luz y no vaya un ciego guiando a otro ciego porque van ambos para el mismo hoyo, como lo dice la palabra. Eso, entonces ahora vamos a leer, entonces Juan 3:9 continúa allí esta conversación entre Jesús y Nicodemo y Nicodemo le dice, ¿cómo es posible todo esto? Entonces todo esto es posible creyendo en Jesucristo, pero vamos a ver una historia del Antiguo Testamento de cómo desde el Antiguo Testamento ya venía el simbolismo o la revelación pero como que no era claro de que Jesucristo iba a ser revelado para ellos en el futuro, para nosotros en el pasado, pues porque ya Jesucristo vino y resucitó, pero para ellos en ese momento era una incógnita. Y para eso el Señor Jesús les recuerda a Nicodemo, porque como Nicodemo era un líder religioso, él sabía de lo que estaba hablando en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y Jesús lo lleva a lo que dice Números 21 del 4 al 5. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con la larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron.
aquí no hay nada para comer ni para beber. Además, detestamos ese horrible maná. Wow, detestaron el horrible maná. El maná era también un simbolismo del pan de vida que vino a ser revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Luego les estaré dando un video y una enseñanza sobre el maná del cielo. Y tanto en el Antiguo Pacto en comparación con el Nuevo Pacto y lo que significa. Listo, sigamos. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todo el que sea mordido vivirá tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Y les quiero dar un dato curioso. No sé si ustedes han visto el símbolo de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene el símbolo de la vara con una serpiente enroscada. Entonces resulta que pues, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, creo que simboliza el pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre, y ellos habían despreciado el maná. Entonces Dios, para salvarlos, les dice que levanten esta vara con la serpiente, y resulta que Dios hizo como un simbolismo para que ellos pudieran entender, porque resulta que había un dios en esa época, un dios griego. Bueno, en el griego lo llamaban Asclepio, y para los romanos era el mismo dios, pero se llamaba Esculapio. Entonces ellos creían que este dios tenía el poder de curar todas las enfermedades. Entonces Dios les puso este simbolismo para que entendieran que al mirar esa figura que Dios le había mandado hacer a Moisés, miraran allí. Y oh, coincidencia, que Jesús les recuerda a Nicodemo esta historia y le dice, o sea, digamos que la interpretación de esta palabra es: Jesucristo fue levantado mucho tiempo después en una cruz, bueno, hablando del pasado, ¿no? En una cruz, y todos los que miren esa cruz serán salvos. O sea, ponen la mirada allí y son sanos, sanos del pecado y de la muerte, sanos y traídos a una nueva vida espiritual. Así es como es posible nacer de nuevo, poniendo la mirada en Jesucristo, poniendo solo la mirada allí, en esta vara, en este caso es la cruz, y es la obra que Cristo hizo por medio de la cruz. En otra enseñanza también vamos a estar hablando por qué Jesús y por qué no otros eh, representantes de las religiones, por qué es Jesucristo mucho más profundo y más importante que cualquier otro líder religioso. Eso lo vamos a estar tratando en otro tema. Pero entonces es poner la mirada en Jesucristo, y me encanta cómo Jesús, haciéndole entender a Nicodemo, porque él conocía el antiguo pacto, de lo que significaba ahora ese simbolismo de la serpiente. Y aunque Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, no había sido crucificado, yo creo que cuando Jesucristo fue crucificado y vivió todo este proceso, yo creo que si Nicodemo no la captó, mejor dicho, grave. No había más evidencia allí para Nicodemo que este poderoso. Y con respecto al pueblo de Israel en el antiguo pacto, wow, increíble cómo ellos desprecian el maná, que es Jesucristo. Dios envía serpientes para ser picados, que esto representa el pecado y representa que si no estamos con el maná, si no estamos con Cristo, somos picados de un veneno que se llama naturaleza pecaminosa, obras de muerte, y que nos llevan a una vida sin Dios, en el infierno prácticamente. Entonces, qué hermosa esta enseñanza, y yo te animo a que tú vuelvas a poner este video y que realmente te sientes, te tomes el tiempo de sentarte, de ir desarrollando este tema, de sentarte tú mismo a estudiar y leer, y poder pues que este video sea una guía
para que tú puedas comprender a mayor profundidad estas palabras que yo estoy hoy acá expresándote y manifestándote, que tienen poder porque son la palabra de Dios. Bueno, eso era todo lo que les quería contar por hoy. Yo los animo para que se levanten, edifiquen y obren sus manos para bien. Y también los invito para que se vean la película o se lean el libro de El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Juan, es que hay unos dicen que es Juan o John Bunyan. Es una historia muy hermosa que narra realmente todo este proceso de el caminar en Dios, todo el recorrido que hay que hacer para afirmarnos en Dios. Y no te voy a contar detalles, sino te voy a animar a que te la veas. Voy a ver si les dejo como el link de una de las páginas donde pueden ver esta película. Están muñequitos, dibujos animados y también están con personas reales. O si se pueden encontrar el libro y leérselo, realmente es una película maravillosa que narra todo el proceso del creyente desde el momento en que empieza a reconocer que necesita algo para ser salvo hasta que llega, mira la cruz, se quita la maleta de pecado y empieza el nuevo recorrido después de haber nacido de nuevo en ese crecimiento y madurez espiritual. Entonces ahí te dejo esa inquietud para que te animes, la busques, te la veas, vale toda la pena, es maravillosa esta película. Yo me la he visto como 3 veces y aún tengo el deseo de volvérmela a ver porque son tantos los detalles y los misterios espirituales que uno logra discernir y ver allí que es hermoso, es realmente profunda esta película. Te la quiero súper recomendar. Entonces, nuevamente, recuerda que debes levantarte, edificar y obrar tus manos para bien y nos vemos en un próximo video.